El lugar de tránsito al que la Iglesia dio el nombre de purgatorio y consolidó su doctrina en el Segundo Concilio de León en el 1272 es una gran muestra de la misericordia de Dios, ya que si no existiera, solo los que muriesen totalmente purificados de sus pecados en esta vida podrían entrar al cielo, mientras que todos los demás irían irremediablemente al infierno. Porque en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, está escrito que nada manchado entra al reino de Dios. Sin embargo, Cristo habla en el libro de Lucas, capítulo 16, de un lugar de expiación que no es el infierno, cuando relata la parábola del pobre Lázaro y el rico Epulón, en la que este último está en un lugar de tormento en donde, muy por el contrario a los deseos de los habitantes del infierno, se compadece de sus hermanos incrédulos que aún viven, cosa que no haría si él estuviese en el infierno, pues allí nadie puede querer el bien de nadie. También Jesús se refiere al purgatorio en el libro de Mateo capítulo 18, al decirnos que su Padre nos puede mantener en prisión hasta que paguemos el último centavo por nuestros pecados. En el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, los hermanos macabeos mandan hacer oración por los muertos en batalla, para el perdón de sus pecados. Con respecto al libro de los Macabeos, hay quienes dicen que no es un libro inspirado por Dios. Sin embargo, San Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, dice que toda escritura es inspirada por Dios, y cuando escribió esto se estaba refiriendo al Antiguo Testamento traducción griega, Código de Alejandría, los 70 o la Septuaginta, como le llamaban. Y esta Biblia a la que se refería San Pablo y usaban los primeros cristianos, contenía los libros de los Macabeos y otros más que los protestantes se dedicaron a quitar. Lo mismo sucede con la Carta de Santiago y otros más. Los evangelios aún no estaban escritos. Y no hay que olvidar que el registro más importante de los primeros siglos, del primero al cuarto, sobre la fe en la verdad de la existencia del purgatorio, es la práctica de los sufragios, como se deduce de las inscripciones funerarias o de las actas de los mártires de la Iglesia antigua, entre otros documentos. La Iglesia llamó a este lugar purgatorio. Esta palabra significa lugar de purga o purificación, donde se expía la pena temporal por nuestros pecados. Nuestros pecados tienen una doble pena, una eterna y otra temporal, ya que nuestras obras malas tienen también consecuencias malas en el tiempo, un desorden. Jesucristo con su sacrificio pagó por nuestros pecados y nos borró la pena eterna, que es la pérdida del cielo y de poder ver a Dios. Nosotros nos aplicamos ese sacrificio cuando nos bautizamos y cuando acudimos al sacramento de la confesión, volviendo al estado de gracia. Así, gracias a Cristo, podemos volver a estar seguros de ir al cielo y ver a Dios. Sin embargo, por el pecado, queda el desorden introducido en la creación, en nosotros mismos. Esta pena ha de purgarse en esta vida o en la otra, en el purgatorio. Una vez que uno muere, si Dios le juzga digno de ir al purgatorio, entonces esa alma ya está salvada. Solo le queda purificarse de su pena temporal para poder entrar sin mancha en el reino de Dios. Por eso a las almas purgantes se las llama las benditas almas del purgatorio, pues ya están salvadas. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: los que mueren en la gracia de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. Alguno podría preguntar si es posible ir al cielo sin pasar por el purgatorio. Sí, es posible, pero para ello hay que purgar nuestros pecados en esta vida, mediante la oración, el ayuno, las penitencias, las indulgencias y los sacramentos. Por eso, pidámosle desde ahora a Dios, como los macabeos, por el perdón de los pecados de nuestros seres queridos difuntos, para que puedan ir al cielo cuanto antes. De seguro ellos, en agradecimiento, rogarán a Dios cara a cara por nosotros. Y aprovechemos la oración, el ayuno, mandado por nuestra Santa Madre Iglesia, y frecuentemos los sacramentos de la confesión, de la Eucaristía, para que Dios nos encuentre lo más puros posible a la hora de nuestra muerte.